El texto de hoy del Evangelio según San Marcos es la continuación del texto de ayer, y juntos, el texto de ayer y el de hoy, forman una pequeña unidad literaria que atiende a dos maneras diferentes de entender la realidad de la pureza del ser humano. La primera manera de entenderla es la manera farisaica, y la manera farisaica es que la impureza viene de fuera y se te pega, y que por lo tanto tienes que lavarlo de fuera para que se te quite la impureza que te pegan los demás, que te pega lo que está afuera. Y el texto de hoy es la parte en la que Jesús aclara a la gente. Al principio se ha dirigido únicamente al grupo farisaico y ahora se dirige a todo el grupo, a toda la gente, diciéndole que no es lo que entra de fuera, sino lo que sale de dentro, lo que hace impuro al ser humano. Nadie le entiende, los discípulos no le entienden, es algo muy típico del Evangelio de Marcos. Jesús siempre es un no entendido, un no comprendido, ni siquiera por sus discípulos en el Evangelio de Marcos, y él intenta explicarles mejor, pero como si ustedes siguen leyendo el Evangelio, se darán cuenta que siguen sin comprenderlo. Y valdría la pena hacernos la pregunta: ¿y comprendemos? ¿De dónde sale lo que hace impura a la persona? Se los voy a decir primero con un ejemplo tomado de la historia del pensamiento y luego con un ejemplo doméstico del día a día, absolutamente cotidiano. Primero con un ejemplo tomado de la historia del pensamiento. Un pensador francés de la época de la Ilustración, Juan Jacobo Rousseau, que es el autor del famoso libro del contrato social, escribió también una obra de pedagogía, sin tener idea de pedagogía, pero bueno, escribió también una obra famosa de pedagogía llamada El Emilio. Y aunque a la larga nadie del todo aparentemente terminó haciéndole caso a Rousseau, y aunque en teoría los grandes pensadores de la pedagogía son otros, Pestalozzi, Comenio, Piaget, en fin, María Montessori, sin embargo, hay un fondo en el cual la idea central del pensamiento rousseauiano a la gente, a la cultura, le quedó sonando. Se las voy a resumir y les garantizo que ustedes la han oído, y no solo la han oído, sino que la han creído. Y es esta frase: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es decir, el mal viene de fuera. Y como el mal viene de fuera, entonces también, esto no aparece hoy de esa manera en el Evangelio, pero por simple lógica se colige. Si el mal viene de fuera, entonces lo bueno también tiene que venir de fuera, porque parece ser que el hombre es como una cosa medio intacta o neutra o imparcial, o de alguna manera está como ya limpiecito, y todo depende de lo que le venga de fuera. Y por eso todo el énfasis de la sociedad en que los males vienen de fuera, o que lo bueno también tiene que venir de fuera. Por eso es que queremos que el idioma que va a salvar a mi hijo venga de fuera,
que las diversiones que van a entretener a mi hijo vengan de fuera, que las experiencias vengan de fuera, y no trabajamos el adentro. Parece ser que el adentro no es importante, porque lo que importa es darlo de afuera. Las familias de hoy, no ustedes, yo me refiero a otras familias que quedan muy lejos, pero las familias de hoy están haciendo una inversión impresionante en darle a sus hijos cosas que vienen de fuera, cosas buenas que vienen de fuera, como si el problema fuera afuera y no adentro. Y descuidamos el adentro. Por ejemplo, ¿cuál es el adentro más importante? La experiencia de Dios. Y sin embargo es algo que para muchas familias de hoy en día no solo es secundario, sino que a veces ni siquiera es importante. Mientras yo le garantice a mi hijo que tiene inglés, mandarín, internet, Netflix, Disney, viaje a Estados Unidos, experiencia de esto, lo otro, que no le falte plata, que tenga ropa de marca con un chulito de Nike o con 3 rayas de Adidas. Y cuando le garantizo todo eso, se supone que debe ser feliz. ¿Y dónde está la frustración? La frustración está que llenamos a los niños de todo eso y no resultan felices. Parece ser que las cosas que importan no vienen de fuera. Pero ahora les pongo un ejemplo doméstico. Y el ejemplo doméstico es que resulta que tu hijo aparece como que probó droga. ¿Y qué dice la mamá promedio de Colombia? Eso debió haber sido un mal amigo, un mal compañero, una mala influencia. El mal viene de afuera. A ver, a lo mejor alguien se la ofreció y ese alguien que se la ofreció está afuera, pero el que la aceptó está adentro. Y el problema de tu hijo no está afuera, el problema de tu hijo está adentro. Porque si tu hijo tuviera bien hecho el adentro, sabría decir que no a lo que le hace daño. Pero si no está construido el adentro, y si ustedes se fijan, la cultura todo lo hace para afuera. ¿Por qué hay delincuencia? Porque hay estructuras sociales injustas. ¿Y dónde quedan las estructuras sociales injustas? Afuera. ¿Y dónde queda el índice de inequidad? Afuera. ¿Y dónde queda el problema de la pobreza? Afuera. Pues por culpa de lo de afuera es que la gente es mala. Por culpa de lo de afuera es que hay homicidios. Por culpa de lo que afuera es que hay ladrones de celulares. Por culpa de lo de afuera es el triunfo de Rousseau. Es el triunfo del fariseísmo. La impureza viene de afuera. Y más de 20 siglos después seguimos sin entender el verdadero problema del ser humano. El verdadero problema del ser humano es que su maldad, su impureza, su sufrimiento ontológico, es decir, lo que lo destruye, no viene de fuera, sino que sale de adentro. Porque lo que viene de fuera no entra en el corazón. En cambio, lo que sale de dentro, sale del corazón. De ese corazón donde cabe la envidia, la fornicación, la injuria, la calumnia, la frivolidad, toda esa lista que hace Jesús. Ayer estaba en clase de filosofía con mis niños de 10 y 11 y en un ejercicio, apenas estamos empezando, yo les decía que me dijeran en voz alta alguna pregunta filosófica que ellos se han hecho en la vida.
Les aclaraba que una pregunta filosófica es algo más serio que preguntar qué voy a comer esta noche. No. Entonces, que me dijeran algo así. Algunos plantearon preguntas de ¿para qué estoy en este mundo? Si hay vida después de la muerte. Y uno de ellos, Emiliano, me hizo esta pregunta: ¿por qué hay personas malvadas? Yo le dije a Emiliano, es una pregunta trascendental. La humanidad se la debe estar haciendo desde la primera vez que alguien con un garrotazo mató a otro. Y desde ese momento, que debió haber sucedido hace 2 millones de años, la humanidad se debe estar preguntando por qué nos damos garrotazos, por qué calumniamos, por qué le robamos la esposa al otro, por qué manoseamos gente, por qué acusamos falsamente a alguien. La humanidad lleva millones de años haciéndose esas preguntas y lleva miles de años intentando corregir eso, con normas, con castigos, con cárceles, con penas, con leyes, con constituciones, con códigos penales, con policías, con ejércitos, con psicólogos, con sociólogos, viendo a ver si volvemos bueno al hombre. Y resulta que ahí tengo a mi niño de 15 años haciéndose la pregunta de por qué hay personas malvadas. Y yo le decía, tienes razón, Emiliano, es una gran pregunta. Es una de las preguntas más profundas de la filosofía, de la ética. Pero ya caíste en la cuenta de que una de esas personas malvadas eres tú. Ya caíste en la cuenta de que el día que la vida te coja a contrapié y que no estés bien estabilizado, puedes sentir tanto odio que querrías matar. Puedes sentir tantos deseos de aprovecharte de alguien que podrías hacer daño, que podrías mentir gravemente, que podrías caer en un vicio del que no salieras nunca. El mal sale de dentro del hombre, no está afuera. Normalmente este texto tiene un pequeño defecto de traducción. Yo hoy, cuando lo leí, intenté corregirlo, y es lo siguiente: ¿qué es lo que sale de dentro del corazón del hombre? De dentro del corazón del hombre salen las malas ideas. 2 puntos, y ahí es donde cometen el error, porque ponen todo como una lista, y resulta que lo que Jesús dice, ¿qué es lo que sale de dentro del corazón? La mala idea. Me explico. El mal consiste en que tú concibes una idea que es mala, y esta idea mala la legitimas. Y cuando la legitimas, es decir, cuando la vuelves legítima, cuando la vuelves justificable, entonces, ¿qué es lo que haces? Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Te das permiso para eso, pero todo comienza con una idea que formas en tu corazón y que tú le das permiso de ser. Tú no dices una mentira porque te descachaste, tú la piensas y te das permiso de decirla. Tú no ofendes a alguien por simplemente un impulso. Eso no es del todo verdad. Ese cuento chino que tenemos nosotros cuando nos disculpamos, ay, qué pena, fue sin querer. No, eso no es cierto, fue queriendo. Y uno quiere hacer daño
porque en el momento de la rabia uno calcula el daño perfecto. Uno le escribe en el WhatsApp a la otra persona el sarcasmo exacto, la ironía calculada. Uno pone la frase cruel, el reproche, la sacada de clavo. Todo está bien pensado. Que después me arrepiento, meto la cola entre las patas y me disculpo. Eso es otra cosa. Pero primero armas la idea y te das permiso de ponerla en práctica. Así, después cuando uno lo vuelve a pensar, dice, ay, forniqué. Pero cuando te diste el permiso de fornicar, fornicaste con mucho gusto. Después ya te dolió y te arrepentiste, pero al principio estabas más contento que marrano estrenando lazo. De ahí es de donde salen las cosas. No hay guerras por culpa de la injusticia del mundo. Hay guerra porque pienso la guerra y me doy permiso de la guerra. Hay violencia porque pienso la violencia y me doy permiso de la violencia. Hay crueldad porque pienso la crueldad y me doy permiso de la crueldad. El problema del hombre está adentro. Y hay un problema aún más grave. Nadie arregla el adentro sino Cristo. Allá no entra la sertralina, allá no entra el ribotril, allá no entra el psiquiatra, allá no entra el psicólogo clínico, allá no entra el médico, no entra el sociólogo, no entra el político, no entra la ideología, no entra el youtuber, no entra el néctar de mango en ayunas energizado con algún chakra, nada entra allá. Lo único que entra en el corazón para convertir el corazón en un corazón sabio es Jesucristo. El problema es si lo dejamos entrar o le seguimos haciendo caso a Rousseau de que todos somos muy buenecitos y que el problema son los demás, cuando en verdad todos somos pecadores y necesitamos que Cristo nos sane, nos cure, nos levante, nos dé nueva vida. Miren qué curioso. Hoy la primera lectura es una lectura hiperbólica que exagera bellísimamente la sabiduría de Salomón y su esplendor, de lo que después se hará eco el Nuevo Testamento, cuando Jesús hable de las flores del campo, que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como ellas. O cuando Jesús hable de esta generación perversa, que la reina de Saba vino desde el sur del mundo para contemplar la sabiduría de Salomón, y en cambio ustedes me tienen a mí y no se convierten. Hoy mirábamos esa sabiduría de Salomón. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? Te lo dirá el libro de la imitación de Cristo. La verdadera sabiduría es que tú te conozcas a ti mismo y, conociéndote a ti mismo, te des cuenta de que la obra de Dios habita en ti, pero que también la semilla del maligno está en ti. Y el único que la puede vencer es Cristo. Por eso, ser sabio es ser humilde. Ser sabio es reconocer lo siguiente: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, que soy un pecador.